y dijo a Aladino: primero, hijo mío, voy a limpiar esta lámpara que está sucia, a fin de dejarla reluciente y sacar por ella el mayor precio posible. Y fue a la cocina, se echó en la mano un poco de ceniza, que mezcló con agua, y se puso a limpiar la lámpara. Pero apenas había empezado a frotarla, cuando surgió de pronto ante ella, sin saberse de dónde había salido, un espantoso efrit, más feo indudablemente que el del subterráneo, y tan enorme que tocaba el techo con la cabeza. Y se inclinó ante ella y dijo con voz ensordecedora: aquí tienes entre tus manos a tu esclavo, ¿qué quieres? Habla. Soy él. Cuando la madre de Aladino vio esta aparición, que estaba tan lejos de esperarse, como no estaba acostumbrada a semejantes cosas, se quedó inmóvil de terror, y se la trabó la lengua, y se la abrió la boca. Y loca de miedo y horror, no pudo soportar por más tiempo el tener a la vista una cara tan repulsiva y espantosa como aquella, y cayó desmayada. Pero Aladino, que se hallaba también en la cocina, y que estaba ya un poco acostumbrado a caras de aquella clase, después de la que habían visto en la cueva, quizá más fea y monstruosa, no se asustó tanto como su madre. Y comprendió, que la causante de la aparición del efrit era aquella lámpara. Y se apresuró a quitársela de las manos a su madre, que seguía desmayada, y la cogió con firmeza entre los 10 dedos, y dijo al efrit: oh servidor de la lámpara, tengo mucha hambre, y deseo que me traigas cosas excelentes en extremo para que me las coma. Y el geni desapareció al punto, pero para volver un instante después, llevando en la cabeza una gran bandeja de plata maciza, en la cual había 12 platos de oro llenos de manjares olorosos y exquisitos al paladar y a la vista, con 6 panes muy calientes y blancos como la nieve y dorados paren medio, 2 frascos grandes de vino añejo, claro y excelente, y en las manos un taburete de ébano incrustado de nácar y de plata, y 2 tazas de plata. Y puso la bandeja en el taburete, colocó con presteza lo que tenía que colocar y desapareció discretamente. Entonces Aladino, al ver que su madre seguía desmayada, le echó en el rostro agua de rosas, y aquella frescura, complicada con las deliciosas emanaciones de los manjares humeantes, no dejó de reunir los espíritus dispersos y de hacer volver en sí a la pobre mujer. Y Aladino se apresuró a decirle: vamos, oh madre, eso no es nada, levántate y ven a comer, gracias a Alá, aquí hay con que reponerte por completo el corazón y los sentidos y con que aplacar nuestra hambre, por favor, no dejemos enfriar estos manjares excelentes. Cuando la madre de Aladino vio la bandeja de plata encima del hermoso taburete, las 12 platos de oro con su contenido, los 6 maravillosos panes, los 2 frascos y las 2 tazas, y cuando percibió su olfato el olor sublime que exhalaban todas aquellas cosas buenas, se olvidó de las circunstancias de su desmayo, y dijo a Aladino: oh hijo mío, Alá proteja la vida de nuestro sultán, sin duda ha oído hablar de nuestra pobreza y nos ha enviado esta bandeja con uno de sus cocineros. Pero Aladino contestó: oh madre mía, no es ahora el momento oportuno para suposiciones y votos. Empecemos por comer, y ya te contaré después lo que ha ocurrido. Entonces la madre de Aladino fue a sentarse junto a él, abriendo unos ojos llenos de asombro y de admiración ante novedades tan maravillosas, y se pusieron ambos a comer coas gran apetito. Y experimentaron con ello tanto gusto, que se estuvieron mucho rato en torno a la bandeja, sin cansarse de probar manjares tan bien condimentados, de modo y manera que acabaron por juntar la comida de la mañana con la de la noche. Y cuando terminaron por fin, reservaron para el día siguiente los restos de la comida. Y la madre de Aladino fue a guardar en el armario de la cocina los platos y su contenido, volviendo enseguida al lado de Aladino para escuchar lo que tenía él que contarle acerca de aquel generoso obsequio. Y Aladino le reveló entonces lo que había pasado, y cómo el geni servidor de la lámpara hubo de ejecutar la orden sin vacilación. Entonces la madre de Aladino, que había escuchado el relato de su hijo con un espanto creciente, fue presa de gran agitación y exclamó: «¡Ah, hijo mío! Por la leche con que nutrí tu infancia te conjuro a que arrojes lejos de ti esa lámpara mágica y te deshagas de ese anillo, donde los malditos efrits, pues no podré soportar por segunda vez la vista de caras tan feas y espantosas, y me moriré a consecuencia de ello sin duda. Por cierto que me parece que estos manjares que acabo de comer se me suben a la garganta y van a ahogarme. Y además, nuestro profeta Mahomed, bendito sea, nos recomendó mucho que tuviéramos cuidado con los geni y los efrits, y no buscáramos su trato nunca». Aladino, contestó: «Tus palabras, madre mía, están por encima de mi cabeza y de mis ojos, pero, realmente,
no puedo deshacerme de la lámpara ni del anillo. Porque el anillo me fue de suma utilidad al salvarme de una muerte segura en la cueva, y tú misma acabas de ser testigo del servicio que nos ha prestado esta lámpara, la cual es tan preciosa, que el maldito magrebín no vaciló en venir a buscarla desde tan lejos. Sin embargo, madre mía, para darte gusto y por consideración a ti, voy a ocultar la lámpara, a fin de que su vista no te hiera los ojos y sea para ti motivo de temor en el porvenir. Y contestó la madre de Aladino, haz lo que quieras, hijo mío. Pero, por mi parte, declaro que no quiero tener que ver nada con los efrits, ni con el servidor del anillo, ni con el de la lámpara. Y deseo que no me hables más de ellos, suceda lo que suceda. Al otro día, cuando se terminaron las excelentes provisiones, Aladino, sin querer recurrir tan pronto a la lámpara, para evitar a su madre disgustos, cogió uno de los platos de oro, se lo escondió en la ropa y salió con intención de venderlo en el zoco e invertir el dinero de la venta en proporción. Harse las provisiones necesarias en la casa. Y fue a la tienda de un judío, que era más astuto que el cheitán. Y sacó de su ropa el plato de oro y se lo entregó al judío, que lo cogió, lo examinó, lo raspó, y preguntó a Aladino con aire distraído, ¿cuánto pides por esta? Y Aladino, que en su vida había visto platos de oro y estaba lejos de saber el valor de semejantes mercaderías, contestó, por Alá, oh mi señor, tú sabrás mejor que yo lo que puede valer ese plato, y yo me fío en tu tasación y en tu buena fe. Y el judío, que había visto bien que el plato era del oro más puro, se dijo, he ahí un mozo que ignora el precio de lo que posee, vaya un excelente provecho que me proporciona hoy la bendición de Abraham. Y abrió un cajón, disimulado en el muro de la tienda, y sacó de él una sola moneda de oro, que ofreció a Aladino, y, que no representaba ni la milésima parte del valor del plato, y le dijo, toma, hijo mío, por tu plato. Por Moisés y Aarón, que nunca hubiera ofrecido semejante suma a otro que no fueses tú, pero lo hago solo por tenerte por cliente en lo sucesivo. Y Aladino cogió a toda prisa el dinar de oro, y sin pensar siquiera en regatear, echó a correr muy contento. Y al ver la alegría de Aladino y su prisa por marcharse, el judío sintió mucho no haberle ofrecido una cantidad más inferior todavía, y estuvo a punto de echar a correr detrás de él para rebajar algo de la moneda de oro, pero renunció a su proyecto al ver que no podía alcanzarle. En cuanto a Aladino, corrió sin pérdida de tiempo a casa del panadero, le compró pan, cambió el dinar de oro y volvió a su casa para dar a su madre el pan y el dinero, diciéndole, madre mía, ve ahora a comprar con este dinero las provisiones necesarias, porque yo no entiendo de esas cosas. Y la madre se levantó y fue al zoco a comprar todo lo que necesitaban. Y aquel día comieron y se saciaron. Y desde entonces, en cuanto les faltaba dinero, Aladino iba al zoco a vender un plato de oro al mismo judío, que siempre le entregaba un dinar, sin atreverse a darle menos después de haberle dado esta suma la primera vez y temeroso de que fuera a proponer su mercancía a otros judíos, que se aproveche. Harían con ello, en lugar suyo, del inmenso beneficio que suponía el tal negocio. Así es que Aladino, que continuaba ignorando el valor de lo que poseía, le vendió de tal suerte los 12 platos de oro. Y entonces pensó en llevarle el bandejón de plata maciza. Pero como le pesaba mucho, fue a buscar al judío, que se presentó en la casa, examinó la bandeja preciosa, y dijo a Aladino, esto vale 2 monedas de oro. Y Aladino, encantado, consintió en vendérselo, y tomó el dinero, que no quiso darle el judío más que mediante las 2 tazas de plata como propina. De esta manera tuvieron aún para mantenerse durante unos días Aladino y su madre. Y Aladino continuó yendo a los zocos a hablar formalmente con los mercaderes y las personas distinguidas, porque desde su vuelta había tenido cuidado de abstenerse del trato de sus antiguos camaradas, los niños del barrio. Y a la sazón procuraba instruirse escuchando las conversaciones de las personas mayores, y como estaba lleno de sagacidad, en poco tiempo adquirió toda clase de nociones preciosas que muy escasos jóvenes de su edad serían capaces de adquirir. Entretanto, de nuevo hubo de faltar dinero en la casa, y como no podía obrar de otro modo, a pesar de todo el terror que inspiraba a su madre, Aladino se vio obligado a recurrir a la lámpara mágica. Pero advertida del proyecto de Aladino, la madre se apresuró a salir de la casa, sin poder sufrir el encontrarse allí en el momento de la aparición del efrit. Y libre entonces de obrar a su antojo, Aladino cogió la lámpara con la mano, y buscó el sitio que había que tocar precisamente, y que se conocía por la impresión dejada con la ceniza en la primera limpieza, y la frotó despacio y muy suavemente.
Y al punto apareció el geni, que inclinóse, y con voz muy tenue, a causa precisamente de la suavidad del frotamiento, dijo a Aladino: aquí tienes entre tus manos a tu esclavo, ¿qué quieres? Habla. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. Y Aladino se apresuró a contestar: oh servidor de la lámpara, tengo mucha hambre, y deseo una bandeja de manjares en un todo semejante a la que me trajiste la primera vez. Y el geni desapareció, pero para reaparecer, en menos de un abrir y cerrar de ojos, cargado con la bandeja consabida, que puso en el taburete, y se retiró sin saberse por dónde. Poco tiempo después volvió la madre de Aladino, y vio la bandeja con su aroma y su contenido tan encantador. Y no se maravilló menos que la primera vez. Y se sentó al lado de su hijo, y probó los manjares, encontrándolos más exquisitos todavía que los de la primera bandeja. Y a pesar del terror que le inspiraba el geni servidor de la lámpara, comió con mucho apetito. Y ni ella ni Aladino pudieron separarse de la bandeja hasta que se hartaron completamente, pero como aquellos manjares excitaban el apetito conforme se iba comiendo, no se levantó ella hasta el anochecer, juntando así la comida de la mañana con la de mediodía y con la de la noche. Y Aladino hizo lo propio. Citándose terminaron las provisiones de la bandeja, como la vez primera. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 744 noche, ella dijo: cuando se terminaron las provisiones de la bandeja, como la vez primera, Aladino no dejó de coger uno de los platos de oro e ir al zoco, según tema por costumbre, para vendérselo al judío, lo mismo que había hecho con los otros platos. Y cuando pasaba por delante de la tienda de un venerable jaique musulmán, que era un orfebre muy estimado por su probidad y buena fe, oyó que le llamaban por su nombre y se detuvo. Y el venerable orfebre le hizo señas con la mano y le invitó a entrar un momento en la tienda. Y le dijo: hijo mío, he tenido ocasión de verte pasar por el zoco bastantes veces, y he notado que llevabas siempre entre la ropa algo que querías ocultar, y entrabas en la tienda de mi vecino el judío para salir luego sin el objeto que ocultabas. Pero tengo que advertirte de una cosa que acaso ignores, a causa de tu tierna edad. Has de saber, en efecto, que los judíos son enemigos natos de los musulmanes, y creen que es lícito escamotearnos nuestros bienes por todos los medios posibles. Y entre todos los judíos, precisamente ese es el más detestable, el más listo, el más embaucador y el más nutrido de odio contra nosotros los que creemos en Alá el único. Así, pues, si tienes que vender alguna cosa, oh hijo mío, empieza por enseñármela, y por la verdad de Alá el Altísimo te juro que la tasaré en su justo valor, a fin de que al cederla sepas exactamente lo que haces. Enséñame, pues, sin temor, ni desconfianza lo que ocultas en tu traje, y Alá maldiga a los embaucadores y confunda al maligno. Alejado sea por siempre. Al oír estas palabras del viejo orfebre, Aladino, confiado, no dejó de sacar de debajo de su traje el plato de oro y mostrárselo. Y el jaique calcó al primer golpe de vista el valor del objeto y preguntó a Aladino: ¿puedes decirme ahora, hijo mío, cuántos platos de esta clase vendiste al judío y el precio a que se los cediste? Y Aladino contestó: por Alá, oh tío mío, que ya le he dado 12 platos como este a un dinar cada uno. Y al oír estas palabras, el viejo orfebre llegó al límite de la indignación, y exclamó: ¡ah, maldito judío, hijo de perro, posteridad de Eblis! Y al propio tiempo puso el plato en la balanza, lo pesó. Y dijo: has de saber, hijo mío, que este plato es del oro más fino y que no vale un dinar, sino 200 dinares exactamente, es decir, que el judío te ha robado a ti solo tanto como roban en un día, con detrimento de los musulmanes, todos los judíos del zoco reunidos. Luego añadió: ay hijo mío, lo pasado pasado está, y como no hay testigos, no podemos hacer empalar a ese judío maldito, de todos modos, ya sabes a qué atenerte en sucesivo. Y si quieres, al momento voy a contarte 200 dinares por tu plato. Prefiero, sin embargo, que antes de vendérmelo vayas a proponerlo y a que te lo tasen otros mercaderes, y si te ofrecen más, consiento, en pagarte la diferencia y algo más de sobreprecio. Pero Aladino, que no tenía ningún motivo para dudar de la reconocida probidad del viejo orfebre, se dio por muy contento, concederle el plato a tan buen precio. Y tomó los 200 dinares. Y en lo sucesivo no dejó de dirigirse al mismo honrado orfebre musulmán para venderle los otros 11 platos y la bandeja.
Y he aquí que, enriquecidos de aquel modo, Aladino y su madre no abusaron de los beneficios del retribuidor. Y continuaron llevando una vida modesta, distribuyendo a los pobres y a los menesterosos lo que sobraba a sus necesidades. Y entre tanto, Aladino no perdonó ocasión de seguir instruyéndose y afinando su ingenio con el contacto de las gentes del zoco, de los mercaderes distinguidos y de las personas de buen tono que frecuentaban los zocos. Y así aprendió en poco tiempo las maneras del gran mundo, y mantuvo relaciones sostenidas con los orfebres y joyeros, de quienes se convirtió en huésped asiduo. Y habituándose entonces a ver joyas y pedrerías, se enteró de que las frutas que se había llevado de aquel jardín y que se imaginaba serían bolas de vidrio coloreado, eran maravillas inestimables que no tenían igual en casa de los reyes y sultanes más poderosos y más ricos. Y como se había vuelto muy prudente y muy inteligente, tuvo la precaución de no hablar de ello a nadie, ni siquiera a su madre. Pero en vez de dejar las frutas de pedrería tiradas debajo de los cojines del diván y por todos los rincones, las recogió con mucho cuidado y las guardó en un cofre que compró a propósito, y he aquí que pronto habría de experimentar los efectos de su prudencia de la manera más brillante y más espléndida. En efecto, un día entre los días, charlando él a la puerta de una tienda con algunos mercaderes amigos suyos, vio cruzar los zocos a dos pregoneros del sultán, armados de largas pértigas, y les oyó gritar al unísono en alta voz: «Oh vosotros todos, mercaderes y habitantes de orden de nuestro amo magnánimo, el rey del tiempo y el señor de los siglos y de los momentos, sabed que tenéis que cerrar vuestras tiendas al instante y encerraros en vuestras casas, con todas las puertas cerradas por fuera y por dentro. Porque va a pasar para ir a tomar su baño en el hammam, la perla única, la maravillosa, la bienhechora, nuestra joven ama Badrul Budur, luna llena de las lunas llenas, hija de nuestro glorioso sultán. Seil el baño delicioso. En cuanto a los que se abrevan a infringir la orden y a mirar por puertas o ventanas, serán castigados con el alfanje, el palo o el patíbulo. Sirva, pues, de aviso a quienes quieran conservar su sangre en su cuello». Al oír este pregón público, Aladino se sintió poseído de un deseo irresistible por ver pasar a la hija del sultán, a aquella maravillosa Badral Budur, de quien se hacían lenguas en toda la ciudad y cuya belleza de luna y perfecciones eran muy elogiadas. Así es que en vez de hacer como todo el mundo y correr a encerrarse en su casa, se le ocurrió ir a toda prisa al hammam y escoraderse detrás de la puerta principal para poder, sin ser visto, mirar a través de las junturas y admirar a su gusto a la hija del sultán cuando entrase en el hammam. Y aquí que a los pocos instantes de situarse en aquel lugar vio llegar el cortejo de la princesa, precedido por la muchedumbre de eunucos. Y la vio a ella misma en medio de sus mujeres, cual la luna en medio de las estrellas, cubierta con sus velos de seda. Pero en cuanto llegó al umbral del hammam se apresuró a destaparse el rostro, y apareció con todo el resplandor solar de una belleza que superaba a cuanto pudiera decirse. Porque era una joven de 15 años, más bien menos que más, derecha como la letra Eilef, con una cintura que desafiaba a la rama tierna del árbol ban, con una frente deslumbradora, como el cuarto creciente de la luna en el mes de Ramadán, con cejas rectas y perfectamente trazadas, con ojos negros, grandes y lánguidos, cual los ojos de la gacela sedienta, con párpados modestamente bajos y semejantes a pétalos de rosa, con una nariz impecable como labor selecta, una boca minúscula con dos labios encarnados, una tez de blancura lavada en el agua de la fuente Salsabil, un mentón sonriente, dientes como granizos, de igual tamaño, un cuello de tórtola, y lo demás, que no se veía, por el estilo. Y de ella es de quien ha dicho el poeta: sus ojos magos, avivados con col negro, traspasan los corazones con sus flechas aceradas. A las rosas de sus mejillas roban los colores las rosas de los ramos. Y su cabellera es una noche tenebrosa iluminada por la irradiación de su frente. Cuando la princesa llegó a la puerta del hammam, como no temía las miradas indiscretas, se levantó el velillo del rostro, y apareció así en toda su belleza. Y Aladino la vio, y en el momento sintió bullirle la sangre en la cabeza 3 veces más deprisa que antes. Y solo entonces, se dio cuenta él, que jamás tuvo ocasión de ver al descubierto rostros de mujer, de que podía haber mujeres hermosas y mujeres feas y de que no todas eran viejas y semejantes a su madre. Y aquel descubrimiento, unido a la belleza incomparable de la princesa, le dejó estupefacto y le inmovilizó en un éxtasis detrás de la puerta. Y ya hacía mucho tiempo que había entrado la princesa en el hammam, mientras él permanecía aún allí asombrado y todo tembloroso de emoción.
Y cuando pudo recobrar un poco el sentido, se decidió a escabullirse de su escondite y a regresar a su casa, pero en qué estado de mudanza y turbación. Y pensaba, por Alá, ¿quién hubiera podido imaginar jamás que sobre la tierra hubiese una criatura tan hermosa? Bendito sea la que la ha formado y la ha dotado de perfección. Y asaltado por un cúmulo de pensamientos, entró en casa de su madre, y con la espalda quebrantada de emoción y el corazón arrebatado de amor por completo, se dejó caer en el diván, y estuvo sin moverse. Y aquí que su madre no tardó en verle en aquel estado tan extraordinario, y se acercó a él y le preguntó con ansiedad qué le pasaba. Pero él se negó a dar la menor respuesta. Entonces le llevó ella la bandeja de los manjares para que almorzase, pero él no quiso comer. Y le preguntó ella, ¿qué tienes, oh hijo mío? ¿Te duele algo? Dime qué te ha ocurrido. Y acabó él por contestar, déjame, y ella insistió para que comiese, y hubo de instarle de tal manera, que consintió él en tocar a los manjares, pero comió infinitamente menos que de ordinario. Y tenía los ojos bajos, y guardaba silencio, sin querer contestar a las preguntas inquietas de su madre. Y estuvo en aquel estado de somnolencia, de palidez y de abatimiento hasta el día siguiente. Entonces la madre de Aladino, en el límite de la ansiedad, se acercó a él, con lágrimas en los ojos, y le dijo, oh hijo mío, por Alá sobre ti, dime lo que te pasa y no me tortures más el corazón con tu silencio, si tienes alguna enfermedad, no me la ocultes, y enseguida iré a buscar al médico. Precisamente está hoy de paso en nuestra ciudad un médico famoso del país de los árabes, a quien ha hecho venir es profeso nuestro sultán para consultarle. Y no se habla de otra cosa que de su ciencia y de sus remedios maravillosos. ¿Quieres que vaya a buscarle? En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 746 noche, ella dijo, y no se habla de otra cosa que de su ciencia y de sus remedios maravillosas, ¿quieres que vaya a buscarle? Entonces Aladino levantó la cabeza, y con un topo de voz muy triste, contestó, sabe, oh madre, que estoy bueno y no sufro de enfermedad, y si me ves en este estado de mudanza, es porque hasta el presente me imaginé que todas las mujeres se te parecían. Y solo ayer hube de darme cuenta de que no había tal cosa. Y la madre de Aladino alzó los brazos y exclamó, alejado sea el maligno, ¿qué estás diciendo, Aladino? El joven contestó, estate tranquila, que sé bien lo que me digo. Porque ayer se hizo entrar en el hammam a la princesa Badrulbudur, hija del sultán, y su sola vista me reveló la existencia de la belleza. Y ya no estoy para nada. Y por eso no tendré reposo ni podré volver en mí mientras no la obtenga de su padre el sultán en matrimonio. Al oír estas palabras, la madre de Aladino pensó que su hijo había perdido el juicio, y le dijo, el nombre de Alá sobre ti, hijo mío, vuelve a la razón, pobre Aladino, piensa en tu condición y desecha esas locuras. Aladino contestó, oh madre mía. No tengo para qué volver a la razón, pues no me cuento en el número de los locos. Y tus palabras no me harán renunciar a mi idea de matrimonio con el Set Badrulbudur, la hermosa hija del sultán. Y tengo más intención que nunca de pedírsela a su padre en matrimonio. Ella dijo, oh hijo mío. Por mi vida sobre ti, no pronuncies tales palabras, y ten cuidado de que no te oigan en la vecindad y transmitan tus palabras al sultán, que te haría ahorcar sin remisión. Y además, si de verdad tomaste una resolución tan loca, ¿crees que vas a encontrar quien se encargue de hacer esa petición? El joven contestó, ¿y a quién voy a encargar de una misión tan delicada estando tú aquí, oh madre, y en quién voy a tener más confianza que en ti? Sí, ciertamente, tú serás quien vaya a hacer al sultán esa petición de matrimonio. Ella exclamó, Alá me preserve de llevar a cabo semejante empresa, oh hijo mío, yo no estoy, como tú, en el límite de la locura. Bien veo al presente que te olvidas de que eres hijo de uno de los sastres más pobres y más ignorados de la ciudad, y de que tampoco yo, tu madre, soy de familia más noble o más esclarecida. ¿Cómo, pues, te atreves a pensar en una princesa que su padre no concederá ni aun a los hijos de poderosos reyes y sultanes? Y Aladino permaneció silencioso un momento, luego contestó, sabe, oh madre, que ya he pensado y reflexionado largamente en todo lo que acabas de decirme. Pero eso no me impide tomar la resolución que te he explicado, sino al contrario. Te lo suplico, pues, que si verdaderamente soy tu hijo y me quieres, me prestes el servicio que te pido. Sí, no,
mi muerte será preferible a mi vida, y sin duda alguna me perderás muy pronto. Por última vez, oh madre mía, no olvides que siempre seré tu hijo Aladino. Al oír estas palabras de su hijo, la madre de Aladino rompió en sollozos, y dijo lagrimosa: oh hijo mío, ciertamente, soy tu madre, y tú eres mi único hijo, el núcleo de mi corazón. Y mi mayor anhelo siempre fue verte casado un día y regocijarme con tu dicha antes de morirme. Así, pues, si quieres casarte, me apresuraré a buscarte mujer entre las gentes de nuestra condición. Y aún así, no sabré qué contestarles cuando me pidan informes acerca de ti, del oficio que ejerces, de la ganancia que sacas y de 2 bienes y tierras que posees. Y me azora mucho eso. Pero, que no será tratándose, no ya de ir a gentes de condición humilde, sino a pedir para ti al sultán de la China su hija única el Set Badrulbudur. Vamos, hijo mío, reflexiona un instante con moderación. Bien sé que nuestro sultán está lleno de benevolencia y que jamás despide a ningún súbdito suyo sin hacerle la justicia que necesita. También sé que es generoso con exceso y que nunca rehúsa nada a quien ha merecido sus favores con alguna acción brillante, algún hecho de bravura o algún servicio grande o pequeño. Pero, puedes decirme en qué has sobresalido tú hasta el presente, y qué títulos tienes para merecer ese favor incomparable que solicitas. Y además, ¿dónde están los regalos que, como solicitante de gracias, tienes que ofrecer al rey en calidad de homenaje de súbdito leal a su soberano? El joven contestó: pues bien, si no se trata más que de hacer un buen regalo para obtener lo que anhela tanto mi alma, precisamente creo que ningún hombre sobre la tierra puede competir conmigo en ese terreno. ¿Por qué has de saber, oh madre? Que esas frutas de todos colores que me traje del jardín subterráneo y que creía eran sencillamente bolas de vidrio sin valor ninguno, y buenas, a lo más, para que jugasen los niños pequeños, son pedrerías inestimable como no las posee ningún sultán en la tierra. Y vas a juzgar por ti misma, a pesar de tu poca experiencia en estas cosas. No tienes más que traerme de la cocina una fuente de porcelana en que quepan, y ya verás qué efecto tan maravilloso producen, y aunque muy sorprendida de cuanto oía, la madre de Aladino fue a la cocina a buscar una fuente grande de porcelana blanca muy limpia y se la entregó a su hijo. Y Aladino, que ya había sacado las frutas consabidas, se dedicó a colocarlas con mucho arte en la porcelana, combinando sus distintos colores, sus formas y sus variedades. Y cuando hubo acabado se las puso delante de los ojos de su madre, que quedó absolutamente deslumbrada, tanto a causa de su brillo como de su hermosura. Y a pesar de que no estaba muy acostumbrada a ver pedrerías, no pudo por menos de exclamar: ya Alá, qué admirable es esto. Y hasta se vio precisada, al cabo de un momento, a cerrar los ojos. Y acabó por decir: bien veo al presente que agradará al sultán el regalo, sin duda, pero la dificultad no es esa, sino que está, en el paso que voy a dar. Porque me parece que no podré resistir la majestad de la presencia del sultán, y que me quedaré inmóvil, con la lengua turbada, y hasta quizá me desvanezca de emoción y de confusión. Pero aun suponiendo que pueda violentarme a mí misma por satisfacer tu alma llena de ese deseo, y logre exponer al sultán tu petición concerniente a su hija Badrulbudur, ¿qué va a ocurrir? Sí, ¿qué va a ocurrir? Pues bien, hijo mío. Creerán que estoy loca, y me echarán del palacio, o irritado por semejante pretensión, el sultán nos castigará a ambos de manera terrible. Si a pesar de todo crees lo contrario, y suponiendo que el sultán preste oídos a tu demanda, me interrogará luego acerca de tu estado y condición. Y me dirá: sí, este regalo es muy hermoso, oh mujer, pero ¿quién eres, y quién es tu hijo Aladino, y qué hace, y quién es su padre, y con qué cuenta? Y entonces me veré obligada a decir que no ejerces ningún oficio y que tu padre no era más que un pobre sastre entre los sastres del zoco. Pero Aladino contestó: oh madre, está tranquila, es imposible que el sultán te haga semejantes preguntas cuando vea las maravillosas pedrerías colocadas a manera de frutas en la porcelana. No tengas, pues, miedo, y no te preocupes por lo que no va a pasar. Levántate, por el contrario, y ve a ofrecerle el plato con su contenido y pídele para mí en matrimonio a su hija Badrulbudur. Y no apesadumbres tu pensamiento con un asunto tan fácil y tan sencillo. Tampoco olvides, además, si todavía abrigas dudas con respecto al éxito, que poseo una lámpara que suplirá para mí a todos los oficios y a todas las ganancias. Y continuó hablando a su madre con tanto calor y seguridad, que acabó por convencerla completamente.
Y la apremió para que se pusiera sus mejores trajes, y la entregó la fuente de porcelana, que se apresuró ella a envolver en un pañuelo atado por las 4 puntas, para llevarla así en la mano. Y salió de la casa y se encaminó al palacio del sultán. Y penetró en la sala de audiencias con la muchedumbre de solicitantes. Y se puso en primera fila, pero en una actitud muy humilde, en medio de los presentes, que permanecían con los brazos cruzados, y los ojos bajos en señal del más profundo respeto. Y se abrió la sesión del diván cuando el sultán hizo su entrada, seguido de sus visires, de sus emires y de sus guardias. Y el jefe de los escribas del sultán empezó a llamar a los solicitantes, unos tras otros, según la importancia de las súplicas. Y se despacharon los asuntos acto seguido. Y los solicitantes se marcharon, contentos unos por haber conseguido lo que deseaban, otros muy alargados de nariz, y otros sin haber sido llamados por falta de tiempo. Y la madre de Aladino fue de estos últimos. Así es que cuando vio que se había levantado la sesión y que el sultán se había retirado, seguido de sus visires, comprendió que no la quedaba que hacer más que marcharse también ella. Y salió de palacio y volvió a su casa. Y Aladino, que en su impaciencia la esperaba a la puerta, la vio volver con la porcelana en la mano todavía. Y se extrañó y se quedó muy perplejo, y temiendo que hubiese sobrevenido alguna desgracia o alguna siniestra circunstancia, no quiso hacerle preguntas en la calle y se apresuró a arrastrarla a la casa, en donde, con la cara muy amarilla, la interrogó con la actitud y con los ojos, pues de emoción no podía abrir la boca. Y la pobre mujer le contó lo que había ocurrido, añadiendo, tienes que dispensar a tu madre por esta vez, hijo mía, pues no estoy acostumbrada a frecuentar palacios, y la vista del sultán me ha turbado de tal modo, que no pude adelantarme a hacer mi petición. Pero mañana, si Alá quiere, volveré a palacio y tendré más valor que hoy. Y a pesar de toda su impaciencia, Aladino se dio por muy contento al saber que no obedecía a un motivo más grave el regreso de su madre con la porcelana entre las manos. Y hasta le satisfizo mucho que se hubiese dado el paso más difícil sin contratiempos ni malas consecuencias para su madre y para él. Y se consoló al pensar que pronto iba a repararse el retraso. En efecto, al siguiente día la madre de Aladino fue a palacio teniendo cogido por las 4 puntas el pañuelo que envolvía el obsequio de Pedrerías. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 748 noche ella dijo. En efecto, al siguiente día la madre de Aladino fue a palacio teniendo cogido por las 4 puntas el pañuelo que envolvía el obsequio de Pedrerías. Y estaba muy resuelta a sobreponerse a su timidez y formular su petición. Y entró en el diván, y se colocó en primera fila ante el sultán. Pero, como la vez primera, no pudo dar un paso ni hacer un gesto que atrajese sobre ella la atención del jefe de las escribas. Y se levantó la sesión sin resultado. Y se volvió ella a casa, con la cabeza baja, para anunciar a Aladino el fracaso de su tentativa, pero prometiéndole el éxito para la próxima vez. Y Aladino se vio precisado a hacer nueva provisión de paciencia, amonestando a su madre por su falta de valor y de firmeza. Pero no sirvió de gran cosa, pues la pobre mujer fue a palacio con la porcelana 6 días consecutivos y se colocó siempre frente al sultán, aunque sin tener más valor ni lograr más éxito que la primera vez. Y sin duda habría vuelto 100 veces más tan inútilmente, y Aladino habría muerto de desesperación y de impaciencia reconcentrada, si el propio sultán, que acabó por fijarse en ella, ya que estaba en primera fila a cada sesión del diván, no hubiese tenido la curiosidad de informarse acerca de ella y del motivo de su presencia. En efecto, al 7º día, terminado el diván, el sultán se encaró con su gran visir, y le dijo, mira esa vieja que lleva en la mano un pañuelo con algo. Desde hace algunos días viene al diván con regularidad y permanece inmóvil sin pedir nada. ¿Puedes decirme a qué viene y qué desea? Y el gran visir, que no conocía a la madre de Aladino, no quiso dejar al sultán sin respuesta, y le dijo, oh mi señor, es una vieja entre las numerosas viejas que no vienen al diván más que para pequeñeces. Y tendrá que quejarse sin duda de que la han vendido cebada podrida, por ejemplo, o de que la ha injuriado su vecina, o de que la ha pegado su marido. Pero el sultán no quedó contento con esta explicación, y dijo al visir, sin embargo, deseo interrogar a esa pobre mujer. Hazla avanzar antes de que se retire con los demás. Y el visir contestó con el oído y la obediencia, llevándose la mano a la frente. Y dio unos pasos hacia la madre de Aladino, y le hizo seña con la mano para que se acercara.
Y la pobre mujer se adelantó al pie del trono, toda temblorosa, y besó la tierra entre las manos del sultán, como había visto hacer a los demás concurrentes. Y siguió en aquella postura hasta que el gran visir le tocó en el hombro y la ayudó a levantarse. Y se mantuvo entonces de pie, llena de emoción, y el sultán le dijo: «Oh mujer, hace ya varios días que te veo venir al diván y permanecer inmóvil sin pedir nada. Dime, pues, qué te trae por aquí y qué deseas, a fin de que te haga justicia». Y un poco alentada por la voz benévola del sultán, contestó la madre de Aladino: «Alá haga descender sus bendiciones sobre la cabeza de nuestro amo el sultán en cuanto a tu servidora, oh rey del tiempo. Antes de exponer su demanda te suplica que te dignes concederle la promesa de seguridad, pues, de no ser así, tendré miedo a ofender los oídos del sultán, ya que mi petición puede parecer extraña o singular». Y he aquí que el sultán, que era hombre bueno y magnánimo, se apresuró a prometerle la seguridad, e incluso dio orden de hacer desalojar completamente la sala, a fin de permitir a la mujer que hablase con toda libertad. Y no retuvo a su lado más que a su gran visir. Y se encaró con ella, y le dijo: «Puedes hablar, la seguridad de Alá está contigo, oh mujer». Pero la madre de Aladino, que había recobrado por completo el valor en vista de la acogida favorable del sultán, contestó: «También pido perdón de antemano al sultán por lo que en mi súplica pueda encontrar de inconveniente y por la audacia extraordinaria de mis palabras». Y dijo el sultán, cada vez más intrigado: «Habla ya sin restricción, oh mujer. Contigo están el perdón y la gracia de Alá para todo lo que puedas decir y pedir». Entonces, después de prosternarse por segunda vez ante el trono y de haber llamado sobre el sultán todas las bendiciones y los favores del Altísimo, la madre de Aladino se puso a cantar cuanto le había sucedido a su hijo desde el día en que oyó a los pregoneros públicos proclamar la orden de que ese habitantes se ocultaran en sus casas para dejar paso al cortejo de Set Badrulbudur. Y no dejó de decirle el estado en que se hallaba Aladino, que hubo de amenazar con matarse si no obtenía a la princesa en matrimonio. Y narró la historia con todos sus detalles, desde el comienzo hasta el fin. Pero no hay utilidad en repetirla. Luego, cuando acabó de hablar, bajó la cabeza. Presa de gran confusión, añadiendo: «Y yo, oh rey del tiempo, no me queda más que suplicar a tu Alteza que no sea riguroso con la locura de mi hija y me excuse si la ternura de madre me ha impulsado a venir a transmitirte una petición tan singular». Cuando el sultán, que había escuchado estas palabras con mucha atención, pues era justo y benévolo, vio que había callado la madre de Aladino, lejos de mostrarse indignado de su demanda, se echó a reír con bondad y le dijo: «Oh pobre, ¿y qué traes en ese pañuelo que sostienes? Ponla 4 puntas». Entonces la madre de Aladino desató el pañuelo en silencio, y sin añadir una palabra presentó al sultán la fuente de porcelana en que estaban dispuestas las frutas de pedrería. Y al punto se iluminó todo el diván con su resplandor, mucho más que si estuviese alumbrado con arañas y antorchas. Y el sultán quedó deslumbrado de su claridad y le pasmó su hermosura. Luego cogió la porcelana de manos de la buena mujer y examinó las maravillosas pedrerías, una tras otra, tomándolas entre sus dedos. Y estuvo mucho tiempo mirándolas y tocándolas, en el límite de la admiración. Y acabó por exclamar, encarándose con su gran visir: «Por vida de mi cabeza, oh visir mío, qué hermoso es todo esto y qué maravillosas son estas frutas, las viste nunca parecidas o oíste hablar siquiera de la existencia de cosas tan admirables sobre la faz de la tierra. ¿Qué te parece? Di». Y el visir contestó: «En verdad, oh rey del tiempo, que nunca he visto ni nunca he oído hablar de cosas tan maravillosas. Ciertamente, estas pedrerías son únicas en su especie. Y las joyas más preciosas del armario de nuestro rey no valen, reunidas, tanto como la más pequeña de estas frutas, a mi entender». Y dijo el rey: «¿No es verdad, oh visir mío, que el joven Aladino, que por mediación de su madre me envía un presente tan hermoso, merece, sin duda alguna, mejor que cualquier hijo de rey, que se acoja bien su petición de matrimonio con mi hija Badrulbudur?» A esta pregunta del rey, la cual estaba lejos de esperarse, al visir se le mudó el color y se le trabó mucho la lengua y se apenó mucho. Porque, desde hacía largo tiempo, le había prometido el sultán que no daría en matrimonio a la princesa a otro que no fuese un hijo que tenía el visir y que ardía de amor por ella desde la niñez. Así es que tras largo rato de perplejidad, de emoción y de silencio, acabó por contestar con voz muy triste: «Sí, oh rey del tiempo, pero tu serenidad olvida que has prometido la princesa al hijo de tu esclavo. Solo te pido, pues, como gracia,
ya que tanto te satisface este regalo de un desconocido, que me concedas un plazo de 3 meses, al cabo del cual me comprometo a traer yo mismo un presente más hermoso todavía que este para ofrecérselo de dote a nuestro rey, en nombre de mi hijo. Y el rey, que a causa de sus conocimientos en materia de joyas y pedrería sabía bien que ningún hombre, aunque fuese hijo de rey o de sultán, sería capaz de encontrar un regalo que compitiese de cerca ni de lejos con aquellas maravillas, únicas en su especie, no quiso desairar a su viejo visirre. Usándole la gracia que solicitaba, por muy inútil que fuese, y con benevolencia le contestó: claro está, oh visir mío, que te concedo el plazo que pides. Pero has de saber que, si al cabo de esos 3 meses nos has encontrado para tu hijo una dote que ofrecer a mi hija que supere o iguale solamente a la dote que me ofrece esta buena mujer en nombre de su hijo Aladino, no podré hacer más por tu hijo, a pesar de tus buenos y leales servicios. Luego se encaró con la madre de Aladino y le dijo con mucha afabilidad: oh madre de Aladino, puedes volver con toda alegría y seguridad al lado de tu hijo y decirle que su petición ha sido bien acogida y que mi hija está comprometida con él delante. Pero dile que no podrá celebrarse el matrimonio hasta pasados 3 meses, para dar tiempo a preparar el equipo de mi hija y hacer el ajuar que corresponde a una princesa de su calidad. Y la madre de Aladino, en extremo emocionada, alzó los brazos al cielo e hizo votos por la prosperidad y la dilatación de la vida del sultán y se despidió, para volar llena de alegría a su casa en cuanto salió de palacio. Y no bien entró en ella, Aladino vio su rostro iluminado por la dicha y corrió hacia ella y le preguntó, muy turbado: y bien, oh madre, ¿debo vivir o debo morir? Y la pobre mujer, extenuada de fatiga, comenzó por sentarse en el diván y quitarse el velo del rostro, y dijo: te traigo buenas noticias, oh Aladino, la hija del sultán está comprometida contigo para en adelante, y tu regalo, como ves, ha sido acogido con alegría y contento. Pero hasta dentro de 3 meses no podrá celebrarse tu matrimonio con Badrulbadur. Y esta tardanza se debe al gran visir, Barba Calamitosa, que ha hablado en secreto con el rey y le ha convencido para retardar la ceremonia, no sé por qué razón. Pero inshallah, todo saldrá bien. Y será satisfecho tu deseo por encima de todas las previsiones, oh hijo mío. Luego añadió, en cuanto a ese gran visir, oh hijo mío, que Alá le diga y le reduzca al estado peor, porque estoy muy preocupada por lo que le haya podido decir al oído al rey. A no ser por él, el matrimonio hubiera tenido lugar, al parecer, hoy o mañana, pues le han entusiasmado al rey las frutas de pedrería del plato de porcelana. Luego, sin interrumpirse para respirar, contó a su hijo todo lo que había ocurrido desde que entró en el diván, hasta que salió, y terminó diciendo: Alá conserve la vida de nuestro glorioso sultán, y te guarde para la dicha que te espera, oh hijo mío Aladino. Al oír lo que acababa de anunciarle su madre, Aladino osciló de tranquilidad y contento, y exclamó: glorificado sea Alá, oh madre, que hace descender sus gracias a nuestra casa y te da por hija a una princesa que tiene sangre de los más grandes reyes. Y besó la mano a su madre y la dio muchas gracias por todas las penas que hubo de tomarse para la consecución de aquel asunto tan delicado. Y su madre le besó con ternura y le deseó toda clase de prosperidades, y lloró al pensar que su esposo el sastre, padre de Aladino, no estaba allí para ver la fortuna y los efectos maravillosos del destino de su hijo, el holgazán de otro tiempo. Y desde aquel día pusiéronse a contar, con impaciencia extremada, las horas que les separaban de la dicha que se prometían hasta la expiración del plazo de 3 meses. Y no cesaban de hablar de sus proyectos y de los festejos y limosnas que pensaban dar a las pobres, sin olvidar que ayer estaban ellos mismos en la miseria y que la cosa más meritoria a los ojos del retribuidor era, sin duda alguna, la generosidad. Y he aquí que de tal suerte transcurrieron 2 meses. Y la madre de Aladino, que salía a diario para hacer las compras necesarias con anterioridad a las bodas, había ido al zoco una mañana y comenzaba a entrar en las tiendas, haciendo 1000 pedidos grandes y pequeños, cuando advirtió una cosa que no había notado al llegar. Vio, en efecto, que todas las tiendas estaban decoradas y adornadas con follaje, linternas y banderolas multicolores que iban de un extremo a otro de la calle, y que todos los tenderos, compradores y gentes del zoco, lo mismo ricos que pobres, hacían grandes demostraciones de alegría, y que todas las calles estaban atestadas de funcionarios de palacio ricamente vestidos con sus brocados de ceremonia y montados en caballos enjaezados maravillosamente, y que todo el mundo iba y venía con una animación inesperada. Así es que se apresuró a preguntar a un mercader de aceite, en cuya casa se aprovisionaba: ¿qué fiesta, ignorada por ella,
celebraba toda aquella alegre muchedumbre y qué significaban todas aquellas demostraciones. Y el mercader de aceite, en extremo asombrado de semejante pregunta, la miró de reojo, y contestó: por Alá, que se diría que te estás burlando, ¿acaso eres una extranjera para ignorar así la boda del hijo del gran visir con la princesa Badrulbudur, hija del sultán? Y precisamente esta es la hora en que ella va a salir del Amman. Y todos esos jinetes ricamente vestidos con trajes de oro son los guardias que la darán escolta hasta el palacio. Cuando la madre de Aladino hubo oído estas palabras del mercader de aceite, no quiso saber más, y enloquecida y desolada echó a correr por los zocos, olvidándose de sus compras a los mercaderes, y llegó a su casa, a donde entró, y se desplomó sin aliento en el diván, permaneciendo allí un instante sin poder pronunciar una palabra. Y cuando pudo hablar, dijo a Aladino, que había acudido: hijo mío, el destino ha vuelto contra ti la página fatal de su libro, y he aquí que todo está perdido, y que la dicha hacia la cual te encaminaba se desvaneció antes de realizarse. Y Aladino, muy alarmado del estado en que veía a su madre y de las palabras que oía, le preguntó: ¿pero qué ha sucedido de fatal, oh madre? Dímelo pronto. Ella dijo: ay, hijo mío, el sultán se olvidó de la promesa que nos hizo. Y hoy precisamente casa a su hija Badrulbudur con el hijo del gran visir, de ese rostro de brea, de ese calamitoso a quien yo temía tanto. Y toda la ciudad está adornada, como en las fiestas mayores, para la boda de esta noche. Y al escuchar esta noticia, Aladino sintió que la fiebre le invadía el cerebro y hacía bullir su sangre a borbotones precipitados. Y se quedó un momento pasmado y confuso, como si fuera a caerse. Pero no tardó en dominarse, acordándose de la lámpara maravillosa que poseía, y que le iba a ser más útil que nunca. Y se encaró a su madre, y le dijo con acento muy tranquilo: por tu vida, oh madre. Se me antoja que el hijo del visir no disfrutará esta noche de todas las delicias que se promete gozar en lugar mío. No temas, pues, por eso, y sin más dilación, levántate y prepáranos la comida. Y ya veremos después lo que tenemos que hacer con asistencia del Altísimo. Se levantó, pues, la madre de Aladino y preparó la comida, comiendo Aladino con mucho apetito para retirarse a su habitación inmediatamente, diciendo: deseo estar solo y que no se me importune. Y cerró tras de sí la puerta con llave, y sacó la lámpara mágica del lugar en que la tenía, escondida. Y la cogió y la frotó en el sitio que conocía ya. Y en el mismo momento se le apareció el efrit esclavo de la lámpara, y dijo: aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. Y Aladino le dijo: escúchame bien, oh servidor de la lámpara. Pues ahora ya no se trata de traerme de comer y de beber, sino de servirme en un asunto de mucha más importancia. Has de saber, en efecto, que el sultán me ha prometido en matrimonio su maravillosa hija Badrulbudur, tras de haber recibido de mí un presente de frutas de pedrería. Y me ha pedido un plazo de 3 meses para la celebración de las bodas. Y ahora se olvidó de su promesa, y sin pensar en devolverme mi regalo, casa a su hija con el hijo del gran visir. Y como no quiero que sucedan así las cosas, acudo a ti para que me auxilies en la realización de mi proyecto. Y contestó el efrit: habla, oh mi amo Aladino. Y no tienes necesidad de darme tantas explicaciones. Ordena y obedeceré. Y contestó Aladino: pues esta noche, en cuanto los recién casados se acuesten en su lecho nupcial, y antes de que ni siquiera tengan tiempo de tocarse, los cogerás con lecho y todo y los transportarás aquí mismo, en donde ya veré lo que tengo que hacer. Y el efrit de la lámpara se llevó la mano a la frente, y contestó: escucho y obedezco, y desapareció. Y Aladino fue en busca de su madre y se sentó junto a ella y se puso a hablar con tranquilidad de unas cosas y de otras, sin preocuparse del matrimonio de la princesa, como si no hubiese ocurrido nada de aquello. Y cuando llegó la noche dejó que se acostara su madre, y volvió a su habitación, en donde se encerró de nuevo con llave, y esperó el regreso del efrit. Y he aquí lo referente a él. He aquí ahora lo que atañe a las bodas del hijo del gran visir. Cuando tuvieron fin la fiesta y los festines y las ceremonias y las recepciones y los regocijos, el recién casado, precedido por el jefe de los eunucos, penetró en la cámara nupcial. Y el jefe de los eunucos se apresuró a retirarse y a cerrar la puerta de sí. Y el recién casado, después de desnudarse, levantó las cortinas y se acostó en el lecho para esperar allí la llegada de la princesa.
No tardó en hacer su entrada ella, acompañada de su madre y las mujeres de su séquito, que la desnudaron, la pusieron una sencilla camisa de seda y destrenzaran su cabellera. Luego la metieron al lecho a la fuerza, mientras ella fingía hacer mucha resistencia y daba vueltas en todos sentidos para escapar de sus manos, como suelen hacer en semejantes circunstancias las recién casadas. Y cuando la metieron en el lecho, sin mirar al hijo del visir que estaba ya acostado, se retiraron todas juntas, haciendo votos por la consumación del acto. Y la madre, que salió la última, cerró la puerta de la habitación, lanzando un gran suspiro, como es costumbre. No bien estuvieron solas los recién casados, antes de que tuviesen tiempo de hacerse la menor caricia, sintiéronse de pronto elevados con su lecho, sin poder darse cuenta de lo que sucedía. Y en un abrir y cerrar de ojos se vieron transportados fuera del palacio y depositados en un lugar que no conocían, y que no era otro que la habitación de Aladino. Y dejándolos llenos de espanto, el efrit fue a prosternarse ante Aladino, y le dijo: ya se ha ejecutado tu orden, oh mi señor. Y heme aquí dispuesto a obedecerte en todo lo que tengas que mandarme. Y le contestó Aladino: tengo que mandarte que cojas a ese joven y le encierres durante toda la noche en el retrete, y ven aquí a tomar órdenes mañana por la mañana. Y el genio de la lámpara contestó con el oído y la obediencia, y se apresuró a obedecer. Cogió, pues, brutalmente al hijo del visir y fue a encerrarle en el retrete, metiéndole la cabeza en el agujero. Y sopló sobre él una bocanada fría y pestilente que lo dejó inmóvil como un madero en la postura en que estaba. Y aquí lo referente a él. En cuanto a Aladino, cuando estuvo solo con la princesa Badrulbudur, a pesar del gran amor que por ella sentía, no pensó ni por un instante en abusar de la situación. Y empezó por inclinarse ante ella, llevándose la mano al corazón, y le dijo con voz apasionada: oh princesa, sabe que aquí estás más segura que en el palacio de tu padre el sultán. Si te hallas en este lugar que desconoces, solo es para que no sufras las caricias de ese joven cretino, hijo del visir de tu padre. Y aunque es a mí a quien te prometieron en matrimonio, me guardaré bien de tocarte antes de tiempo y antes de que seas mi esposa legítima por el libro y la sunna. Al oír estas palabras de Aladino, la princesa no pudo comprender nada, primeramente porque estaba muy emocionada, y además, porque ignoraba la antipromesa de su padre y todos los pormenores del asunto. Y sin saber qué decir, se limitó a llorar mucho. Y Aladino, para demostrarle bien que no abrigaba ninguna mala intención con respecto a ella y para tranquilizarla, se tendió vestido en el lecho, en el mismo sitio que ocupaba el hijo del visir, y tuvo la precaución de poner un sable desenvainado entre ella y él, para dar a entender que antes se daría a la muerte que tocarla, aunque fuese con las puntas de los dedos. Y hasta volvió la espalda a la princesa, para no importunarla en manera alguna. Y se durmió con toda tranquilidad, sin volver a ocuparse de la tan deseada presencia de Badrulbudur, como si estuviese solo en su lecho de soltero. En cuanto a la princesa, la emoción que le producía aquella aventura tan extraña, y la situación anómala en que se encontraba, y los pensamientos tumultuosos que la agitaban, mezcla de miedo y asombro, la impidieron pegar los ojos en toda la noche. Pero sin duda tenía menos motivo de queja que el hijo del visir, que estaba en el retrete con la cabeza metida en el agujero y no podía hacer ni un movimiento a causa de la espantosa bocanada que le había echado el efrit para inmovilizarle. De todos modos, la suerte de ambos esposos fue bastante aflictiva y calamitosa para una primera noche de bodas. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 752 noche, ella dijo: de todos modos, la suerte de ambos esposos fue bastante aflictiva y calamitosa para una primera noche de bodas. Al siguiente día por la mañana, sin que Aladino tuviese necesidad de frotar la lámpara de nuevo, el efrit, cumpliendo la orden que se le dio, fue solo a esperar que se despertase el dueño de la lámpara. Y como tardara en despertarse, lanzó varias exclamaciones que asustaron a la princesa, a la cual no era posible verle. Y Aladino abrió los ojos, y en cuanto hubo reconocido al efrit, se levantó del lado de la princesa, y se separó del lecho un poco, para no ser oído más que por el efrit, y le dijo: date prisa a sacar del retrete al hijo del visir, y vuelve a dejarle en la cama en el sitio que ocupaba. Luego llévalos a ambos al palacio del sultán, dejándolos en el mismo lugar de donde los trajiste. Y sobre todo, vigílales bien para impedirles que se acaricien, ni siquiera que se toquen. Y el efrit de la lámpara contestó con el oído y la obediencia,
y se apresuró primero a quitar el frío al joven del retrete y a ponerle en el lecho, al lado de la princesa, para transportarles enseguida a ambos a la cámara nupcial del palacio del sultán en menos tiempo del que se necesita para parpadear, sin que pudiesen ellos ver ni comprender lo que les sucedía, ni a qué obedecía tan rápido cambio de domicilio. Y a fe que era lo mejor que podía ocurrirles, porque la sola vista del espantable geni servidor de la lámpara, sin duda alguna les habría asustado hasta morir. Y he aquí que, apenas el efrit transportó a los dos recién casados a la habitación del palacio, el sultán y su esposa hicieron su entrada matinal, impacientes por saber cómo había pasado su hija aquella primera noche de bodas y deseosos de felicitarla y de ser los primeros en verla para desearle de dicha y delicias prolongadas. Y muy emocionados se acercaran al lecho de su hija, y la besaron con ternura entre ambos ojos, diciéndole: bendita sea tu unión, oh hija de nuestro corazón. Y ojalá veas germinar de tu fecundidad una larga sucesión de descendientes hermosos e ilustres que perpetúen la gloria y la nobleza de tu raza. Ah. Dinos cómo has pasado esta primera noche, y de qué manera se ha portado contigo tu esposo. Y tras de hablar así, se callaron, aguardando su respuesta. Y he aquí que de pronto vieron que, en lugar de mostrar un rostro fresco y sonriente, estallaba ella en sollozos y les miraba con ojos muy abiertos, triste y preñados de lágrimas. Entonces quisieron interrogar al esposo, y miraron hacia el lado del lecho en que creían que aún estaría acostado, pero, precisamente en el mismo momento en que entraron ellas, había salido el de la habitación para lavarse todas las inmundicias con que tenía embadurnada la cara. Y creyeron que había ido al hammam del palacio para tomar el baño, como es costumbre después de la consumación del acto. Y de nuevo se volvieron hacia su hija y le interrogaron ansiosamente, con el gesto, con la mirada y con la voz, acerca del motivo de sus lágrimas y su tristeza. Y como continuara ella callada, creyeron que solo era el pudor propio de la primera noche de bodas lo que la impedía hablar, y que sus lágrimas eran lágrimas propias de las circunstancias, y esperaron un momento. Pero como la situación amenazaba con durar mucho tiempo y el llanto de la princesa aumentaba, a la reina la faltó paciencia, y acabó por decir a la princesa, con tono malhumorado: vaya, hija mía, quieres contestarme y contestar a tu padre ya, y vas a seguir así por mucho rato todavía. También yo, hija mía, estuve recién casada como tú y antes que tú, pero supe tener tacto para no prolongar con exceso esas actitudes de gallina asustada. Y además, te olvidas de que al presente nos estás faltando al respeto que nos debes con no contestar a nuestras preguntas. Al oír estas palabras de su madre, que se había puesto seria, la pobre princesa, abrumada en todos sentidos a la vez, se vio obligada a salir del silencio que guardaba, y lanzando un suspiro prolongado y muy triste, contestó: Ala me perdone si falté al respeto que debo a mi padre y mi madre. Pero me disculpa el hecho de estar en extremio turbada y muy emocionada y muy triste y muy estupefacta de todo lo que me ha ocurrido esta noche. Y contó todo lo que le había sucedido la noche anterior, no cómo las cosas habían pasado realmente, sino solo cómo pudo juzgar acerca de ellas con sus ojos. Dijo que apenas se acostó en el lecho al lado de su esposo, el hijo del visir, había sentido conmoverse el lecho debajo de ella. Que se había visto transportada en un abrir y cerrar de ojos desde la cámara nupcial a una casa que jamás había visitado antes, que la habían separado de su esposo, sin que pudiese ella saber de qué manera le habían sacado y reintegrado luego. Que le había reemplazado, durante toda la noche, un joven hermoso, muy respetuoso desde luego y en extrema atento, el cual, para no verse expuesto a abusar de ella, había dejado su sable desenvainado entre ambos y se había dormido con la cara vuelta a la pared. Y por último, que a la mañana, vuelto ya al lecho su esposo, de nuevo se la había transportado con él a su cámara nupcial del palacio, apresurándose él a levantarse para correr al hammam con objeto de limpiarse un cúmulo de cosas horribles, que le cubrían la cara. Y añadió: y en ese momento seis entrar a ambos para darme los buenos días y pedirme noticias, ay de mí, ya solo me resta morir. Y tras de hablar así, escondió la cabeza en las almohadas, sacudida por sollozos dolorosos. Cuando el sultán y su esposa oyeron estas palabras de su hija Badrulbudur, se quedaron estupefactos, y mirándose con los ojos en blanco y las caras alargadas, sin dudar ya de que hubiese ella perdido la razón aquella noche en que su virginidad fue herida por primera vez. Y no quisieron dar fe a ninguna de sus palabras, y su madre le dijo con voz confidencial: así ocurren siempre estas cosas, hija mía, pero guárdate bien de decírselo a nadie, porque estas cosas no se cuentan nunca,
y las personas que te oyeran te tomarían por loca. Levántate, pues,